Buenas, buenas, buenas. Este, Buenas, ¿cómo te va? muy bien, como para arrancar, digamos, buenas, buenas. Que el otro día ni saludamos. Este, así que viste el video, Diego. El, el, Sí, 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 el- la verdad que fue bastante bien lo que es todo el trabajo, la recopilación de datos, las fotografías nuevas que son viejas en realidad, todo ese material que vos tenías guardado, la verdad que se ve bastante bien, así que la verdad que es bueno conocer nuevas, viejas fotos. Nuevas viejas fotos, tal cual, tal cual. Así es de claro. Bueno, te contaba hoy en la conversación telefónica que tenemos una mirada del canal desde el extranjero, así que estaba más Bien, bien. contento que el de miércoles. Ya es Ay, bilingüe el tema. claro, dice que tuvo dificultades, porque no habla español, habla solamente inglés. Y bueno, y ahí se conectó. Todavía no tengo localizado en qué lugar de Gales está esta persona. Eh, Jane se llama, así que bueno, si va a ver este video Jane, la saludamos a James y bienvenidas a que nos escuche más allá de lo que entienda, pobre Jane. Este, bueno, le contamos al resto de la gente que pueda llegar a escuchar o a ver el canal. Nosotros, en principio ahora, es como una cuestión experimental y lo que estamos haciendo y las imágenes y todo lo demás, en algún momento lo vamos a promocionar, pero hoy ya está como para que lo vea quien quiera en el canal de YouTube. Que todavía ni sé cómo, todavía estoy aprendiendo cómo subir las cosas y todo lo demás. Así que bueno, eso como este, para que sepan que no es perfecto. Por ahí el audio, el video, en el video en ese que subí no aparecemos nosotros, a no ser en unas imágenes que yo pegué, pero no quedó grabado. Quedó grabado solamente en la parte del audio. Que bueno, está bien, porque en realidad nosotros no somos lo más importante en esto, en el sentido de que nos vean. Por ahí lo más importante es que puedan ver el material o saber de qué se trata, que este es el objetivo, digamos, reiterando un poco el objetivo de lo que estamos haciendo con Diego, es contar algunas de las cuestiones que yo he ido averiguando, que hemos ido averiguando con Diego o que averiguó Diego, que tienen que ver con la historia esencialmente de mi familia, pero vinculada a la historia de la colonia galesa de Chubut, vinculada a cuestiones que tienen que ver con Moría y con el cementerio de la Capilla Moría, que tienen que ver con Trelew, pero que también tienen que ver con otros lugares, que esto es lo que vamos a ir contando en estos ciclos de 30 40 minutos. ¿No? Más o menos Sí, sí, sí. es por ahí. Eh, lo otro es que esto no es un libro de historia. Nosotros tenemos como un gusto por la historia con Diego, compartimos información, hemos buscado cosas, pero como todo esto tiene una cuestión que puede tener otra versión. Mañana pueden buscar y pueden aparecer otros datos. Como yo contaba en la entrega anterior, estoy tratando de poner en silencio el teléfono porque si no, en cualquier momento va a sonar. Entonces, ahí está. Eh, lo que lo que sucedió con la prima de mi bisabuelo, con Harriet Haycock, que la señora de Zampini, que escribe Sí. este libro sobre la reunión de familias, ella no sé si es en reunión de familias o es en el de sombreros y atuendos, bueno, uno de los libros de Sí, las, ¿cómo se llama sí, cien atuendos y un sombrero, que ese fue el primer libro que ella elaboró, que después continuó
en lo otro que conocemos por ahí más comúnmente acá en la región, de reunión de familias del sur. Exacto, exacto. Bueno, en ese de 100 atuendos y un sombrero, hace una referencia a Harriet Highcock como que era irlandesa y que había venido casada, que es un poco lo que yo cuento y que después cuento que lo habíamos, o sea, habíamos encontrado que no era así, pero para la señora de Zampini, cuando escribe el libro ese, la fuente que ella tenía le dio eso. Entonces, nosotros lo que hoy estamos contando son las fuentes que hemos recabado nosotros y nos da esto, lo cual no significa que esto sea la verdad absoluta ni acabada. Esto digo porque alguien que lo ve dice, no, pero acá esto es de otra manera. Bueno, si es de otra manera y todavía podemos contarlo, lo vamos a contar. ¿Sí? Sí, que la historia se va reformando en base a lo que uno tiene a mano. O sea, hace 30 años era impensado recopilar información vía informática con bibliotecas o iglesias de otro país. Claro. Hoy estamos más contactados en ese sentido. Sí, sí. Y ni hablar lo que es bibliografía digitalizada, también eso, una gran ayuda. Y lo que podemos traducir, porque bueno, hay algunas cuestiones, yo te había mandado un video de Basture, que es el lugar donde vivió la familia Highcock antes de ir a Shrewsbury, y eso está todo en inglés. Entonces yo lo que, para poder entender medianamente, porque yo estuve en el lugar y estuve recorriendo los lugares, para entender lo que él decía, puse los subtítulos. Y los subtítulos, o sea, la traducción de subtítulos es bastante limitada también, porque hay formas de las que nosotros tenemos que no van a ser traducibles o que no van a ser entendibles en la traducción. Esto un poco para, si Jane lo llega a ver de nuevo este video, ¿no? O si llega a seguir. Ella ofreció colaboración y bueno, y la aceptamos, la colaboración de Jane con respecto a poder colaborar. Ella es descendiente de Eli Jones. O sea, no de Eli Jones, sino del hermano. Eli Jones, que en la entrega anterior contamos bastante, es el segundo esposo de mi tatarabuela y que vino con mi tatarabuela en 1870 y mi bisabuelo. Tenía un hermano y ese hermano, tuvo una descendencia y James es descendiente del hermano. Nos encontramos por medio de la aplicación Ancestry. En Ancestry nos encontramos y ella no tenía muchas referencias con respecto a la venida de Eli John acá, y bueno, yo algunas cosas le conté y vio el video y algunas cosas estuvo tratando de entender. Así que bueno, eso como anécdota de este inicio en donde empezamos, y aparte de verlo nosotros 9 veces cada uno, tuvimos a alguien que lo vio desde Inglaterra. Claro. Bueno, arrancamos por lo de hoy. Vos habías propuesto un poco ver algunas cuestiones, así que contarle a la gente. Bien, justo la vez anterior, el video anterior, la charla anterior, estuviste hablando de cómo fue la llegada de una parte de tu familia, la parte galesa, en la década del 70, al principio de la década del 70, y que bueno, después empezaste a comentar todo lo que es los distintos trabajos de investigación o distintas llegadas que habían acá, más que nada para una especie de ver la situación y llegado el caso promocionarlo o no, depende del interés que había en mismo Inglaterra. Tal es el caso de, bueno, el censo de Cracker, que es el que vos habías explicado bien, y justo cuando comentaste ese tema me surgió una duda de que, bueno,
cuántos censos se habían hecho, qué elaboración censal había acá, y ahí me recordé de uno del que está digitalmente disponible. Hay que buscarlo, pero está a disposición pública en la biblioteca de Gales, un censo que se había elaborado justo al año siguiente del que vos habías mencionado. Estamos hablando, para que el que no conoce, 1872. Y bueno, en el día de hoy vamos a centrarnos o a comentar un poco lo que es la vida de este hombre que había elaborado. Para entrar en tema, estamos hablando de Edward Jones, que él tiene dos apodos, o Dinas Maudi, que es como el pueblo de allá, o Randir. De hecho, toda la familia, toda la descendencia siempre fue conocida como Jones Randir o Jones Dinas Maudi. Él, bueno, conoció obviamente toda la publicidad, toda la propaganda que se había hecho durante la década del 60 y parte del 70, de 1800, y fundamentalmente todo lo que eran las reuniones internas de las iglesias o de los centros sociales, por lo cual emigran acá en el famoso velero Mimosa, así que él no estaba desentonado de toda esta situación, pero cuando llega el caso de la década del 60, mediados, fines de la década del 60, hay un ambiente político bastante convulsionado, en donde él decide formar parte y intervenir en lo que él podía, en lo que él sabía, colaborar, y bueno, se presenta en unas elecciones, presenta un candidato también, hace medio campaña proselitista por el lado liberal. Los liberales de esa época no son por ahí los mismos liberales de hoy, y en contra del ala conservador, que era el que proponía un muchacho, un terrateniente del que él empezó a trabajar. Él cuando se cambia entre una de las localidades donde vive, trabaja para este terrateniente Barclay, y después termina desencadenando que se presenta para una candidatura del Partido Conservador. Totalmente alejado de eso, Edward Jones decide empezar a hacer campaña, y el contexto, un contexto complicado, todo hablamos de industrialización, de cuestiones de economía, estaba todo interrelacionado con lo social y lo cultural, medio que es perseguido o medio callado, y entre tantas cosas, bueno, decide retomar de vuelta todo lo que había escuchado unos años previos. Entonces, entre sus opciones está viajar a la Patagonia. Cuando él viaja a la Patagonia, en 1872, él ya tenía algún que otro contacto con la gente de acá, pero empieza a hacer migas con muchos de los conocidos o de los que empiezan a hacerse como los hombres y mujeres más preponderantes de esa época, de la colonia, y le encargan un censo. Un censo, si lo vemos hoy, bastante precario, pero para esa época era bastante interesante. Vos, Jorge, lo pudiste observar bien, en donde encontraste alguna información por ahí relevante. Si querés comentar un poco cómo estaba conformado el censo, para que la gente lo conozca. Registra 35 personas, lo tengo acá, digamos, a la vista, después lo voy a poner en el video para que lo vea la gente. Arranca con Joshua Jones y termina con Lewis Davis, es correctamente como se dice, y son 35 cabezas de familia, o sea, son 35 familias las que están, y nombra la cantidad de gente por familia. Entonces ahí, en el caso de Haycock o Haycock, que lo nombrábamos el tío de mi bisabuelo, nombra que son 3 en total. Y en el caso de Lee Jones, que es el otro miembro de mi familia, de mis ancestros, también lo nombra. A ver, a Haycock lo nombra, a ver,
estaba buscando el número, recién lo tenía a la vista, y a Ellie John en el número 28, y registra que son 3. ¿Eh? Y también registra la cantidad de animales que tienen acá, y justo el que está en galés, así que no sé lo que dice, con el traductor sabía, pero ahora no. Claro, en realidad lo que menciona ahí esto lo descubrimos en un trabajo que hizo un investigador de acá muy conocido, que es David William, que escribió un libro del que varios nos hemos instruido. Para quien quiera conocer también sería un buen inicio con este libro. Y ahí, bueno, aclara de que estaba en el censo todo lo que es la información familiar de la cabeza de familia, y después número de cuántos lotes de chacra tenía, las dimensiones, cantidad de ovejas, cantidad de cabezas de ganado, y otros animales, y otros elementos también que tenían. Entonces, algo de toneladas o libras de trigo, por ahí, era como la información precisa, que si uno lo pone hoy a analizar es muy básica, pero bueno, era lo que se necesitaba, era familia, información en base a producción. Familia, ganado, caballo y acres, de acres sembrados. Eso es lo que me está dando el traductor, que lo estoy poniendo acá en la cámara. Y después de los 35 que nombra, las 35 familias, dice animales de servientes, que tenían hay un grupo de gente que lo dice en galés, ¿no? Pero dice animales de sirvientes. Y ahí digamos, los que están son poquitos: Thomas Austin, Harry Davies, William Austin. Bueno, son, digamos, un grupito muy chico, que dice que tienen animales de sirvientes, ¿no? Sí. Da la casualidad que todos ellos, tanto los hermanos Austin, Thomas y William, como Davis, son chicos que o quedaron huérfanos, o vinieron huérfanos, mejor dicho, o quedaron huérfanos por fallecimiento de los papás. En el caso de Davis. Mira. Así que son gente que era muy menor o preadolescente, y que, bueno, por eso están separados o discriminados del otro contexto, donde no son hombres casados, claro, o familia en algunos casos. Ahora, en 1872, lo que, digamos, este registro da es que son 35 familias. ¿Sí? Sí. Ahí también ayuda, es un dato que por ahí no se tenía en cuenta, uh-huh, o no se ve, pero bueno, es un dato de cuánta gente había pasado ya 7 años de la llegada. Claro. Y acá, digamos, los enumera cuántos hay en ese momento. Entonces nosotros tenemos como un primer relato, digamos, de los que llegaron a Mimosa, que es el que están todos los datos de los primeros colonos, pero después está esto, que es la investigación de David William, de los segundos colonos, y entonces ahí todos los que llegan entre 1865 y 1875, en esos 10 años, porque a partir de 1875, digamos, se da una gran inmigración. Pero lo que yo no sabía lo del censo porque vos me lo contaste, pero de este señor, de este personaje, no conocía nada, y yo creo que es bastante desconocido él también. Volvamos a repetir el nombre: Edward Jones Rhandir, Rhandir, es el apodo que siempre surgió, que siempre se conoció. Si bien él tuvo un papel, vamos a decirlo, importante, porque fue conocido, quedó en segundo puesto cuando se hizo la elección de presidente de la colonia. Estamos hablando de cuando se decide quién era la comisión de Gaiman, llamémosle hoy intendente primitivo. Ajá. De Gaiman. Él queda en el segundo lugar. Ya habiendo estado, ya en el año 85 fue la elección, o sea, ya tenía 13 años instalado en la colonia con su mujer y sus hijos. Y después también forma parte de lo que sería llamado la compañía mercantil, que es una sociedad anónima de comercio
en donde tenía una relación estrecha con lo que eran los chacareros, todo lo que era la producción del valle. También formaba parte, fue de la primera comisión, así que fue una persona que se instaló bien en ese sentido de poder trabajar en todo lo que sea en torno a la producción y en la ayuda y el progreso del valle. Estamos hablando por un lado administrativo, como intendente, como candidato a intendente, y por el otro lado, como lado de producción real de la economía, pues ya en la compañía mercantil, que es una compañía que funcionó durante mucho tiempo y después por motivos económicos mundiales se desintegró. Pero fue una persona que tuvo bastante inmersa en el ambiente político, pero que en lo largo de la historia ha pasado sin mucho nombre. Es decir, de los nombres de calle o instituciones, Edward John no fue del top 5 o 10 para ser tenido en cuenta, así que eso muestra cómo, si bien todo su trabajo fue muy bueno, fue interesante y ayudó mucho, porque él vino en el 72 y volvió en el 74 con su familia. Vos ahí entre las imágenes que podés aportar son los himnarios que yo te había enviado, que lo descubrí hace poco en la capilla. Son cosas nuevas que se van descubriendo, cosas nuevas viejas, sí. Que uno leyendo ahí da cuenta de que él fue y volvió varias veces para traer a su familia, a su mujer y a sus 3 hijos, 2 varones y una hija, que bueno, desgraciadamente su hijo, uno de sus hijos, William, que era adolescente, falleció apenas a los años de haber llegado, en un problema, tuvo un accidente y se cayó al río. Y después los 2 hijos sí fueron también bastante importantes. La hija se casó con uno de los pioneros galeses, David Griffith Hughes, y bueno, tuvo una vida tranquila pero muy ajetreada en la chacra y bueno, con la crianza de los chicos. Y el otro hijo, John Edward Jones, también medio que siguió el legado de su papá, porque fue uno de los primeros concejales de Trelew. Ajá. Es decir, así como su papá formó parte en mismo Gales en un partido liberal, y acá en el Chubut formó parte del primer municipio de Chubut, él hizo su papel. John Edward Jones, hijo de Edward Jones, hizo su papel también como concejal de Trelew. Estamos hablando de 1903-1904, o sea, en la primigenia administrativa de nuestro pueblo. Exacto. Y bueno, y todo esto, digamos, viene a cuento de gente que, estando y siendo partícipe en la colonia, en el territorio concretamente, no es gente que haya sido notable en los escritos, ni en el tema de el título de las calles. Y yo pensaba que en el tema de las calles son cuestión de gestión, por lo menos ahora. Vos tenés que gestionar y llevar toda la documentación para que pongan el nombre de la calle, y en algún momento también fue arbitrario de ponerle los nombres a quienes se nos ocurrían. Después de que pasa más de 100 años, se puede ya poner los nombres como se hizo con San Martín o con Belgrano, digamos. Ya no había problema de que le pongamos el nombre para los que estaban a favor o en contra, y bueno, todos tenemos San Martín y Belgrano en todos los pueblos o ciudades de la Argentina. O sea, hay mucha gente a esto un poco que en el relato no existe, en el relato oficial, en lo que se cuenta, pero que existió concretamente y hizo lo suyo, como esto fue mi familia, que me costó bastante encontrar, y que bueno, en una parte gracias a vos y en otra parte también gracias, yo también lo nombré, a Fabio González del Museo de Gaiman, y a aportes que fuimos consiguiendo, bueno, Martín Echegaray, mis tíos, que ya los mencionaremos, digamos, uno por uno, que me fueron aportando datos, que fuimos conversando sobre esto, que han recopilado información y que les interesa el tema, porque no todo el mundo le interesa este tema, pero el tema es que hay
parte de la historia nuestra, de nuestra familia, que no estaba, uno no la encuentra en los libros, digamos, clásicos en donde uno va a buscar, porque bueno, no era como que no estaban en esa, como que no estaban en la historia, y resulta que estaban en este censo en 1872, en el censo del Cracker en 1871 están, dicen que existen, pero después como que desaparecen de la historia. Así que bueno, es un poco el objetivo de esto, es para aquellos que tienen estos mismos ancestros, que los que tengo yo, puedan saber que nuestros ancestros que llegaron vía Puerto Madryn, digamos, vía Gales, concretamente con Lewis John, quiénes son, cómo existieron, y ahí es lo que vamos contando. Y vos también hacías la propuesta la semana pasada de empezar a meternos con la otra ala de la familia, ¿no? Claro, sí. Justo vos habías comentado, digamos, cómo había llegado a la parte de Haycock, las distintas ramas, pero principalmente tu rama es Haycock, y eso era 1870. En el medio está, bueno, el censo del Cracker, este censo hecho por Edward Jones, publicado en Gales. También hay que decir eso. Nosotros lo tenemos a nuestra disposición porque está publicado en un diario en Gales y está de manera informática en la biblioteca de Gales. Obviamente nosotros necesitamos una traducción porque no somos galeses hablantes, pero está a disposición. Así que ese proceso se continúa luego de la llegada de, como bien habías dicho, de la ola masiva durante 1874 y 1875, de que hay diversa cantidad de barcos y de familias que habían venido en esa época. Sí. Una colonia un poco más creciente, más ya funcional, donde el trigo ya no era un sueño o una ilusión, sino era algo ya real. Que eso se ve como en el año 73 fue la primera exportación a Buenos Aires. Entonces, esta llegada de la gente de 1874 y 1875, que puebla, entre otros lugares, a Gaiman, ahí están los primeros fundadores de Gaiman, en esa oleada, llegan tu familia de los William Scotch. Claro. Ahí no logramos, digamos, encontrar todavía cuál es el barco. Ahí estuvimos en esa investigación que nos queda pendiente, pero sí sabemos que llegó en 1875. ¿Por qué sabemos que llegó en 1875? Porque, bueno, hay datos, el libro de PETA, que nosotros decimos el libro de PETA, pero nombralo bien vos que tenés el dato, el libro. ¿Cómo sí, es un libro de todo lo que son registros históricos de la colonia galesa, en donde fue la autora Petra Roberts, lo elaboró hace 32 años atrás, en Australia. Ella recopiló toda la información que fue encontrando de los registros de Trelew, de Gaiman, de Madryn, de Esquel, todos los casamientos de funciones, los nacimientos. Recopiló también el censo de 1895. Entonces es un compilado de un montón de información que fue encontrando y que hoy en día para nosotros es una valiosa fuente de información en donde encontramos muchos detalles, no solo desde la llegada, sino hasta 1900, tranquilamente encontramos mucha información. Bueno, ese es uno de los datos que afirma, digamos, que los Williams llegan en 1875. Yo los encuentro, vamos a contar y a presentar. En 1876, Annie Williams, la mayor de las hijas de John Williams y Marion Johnson, se casa con John, que en ese momento era Johnny Walker, que no es el whisky, aunque yo hubiera querido que fuera el whisky, pero bueno, no nos tocó por ese lado. Nos tocó otro Johnny Walker, que fue el que se casa con Annie Williams.
Annie pertenece a una familia que es galesa, la familia. Es galesa de ese momento, porque John William era nacido en la zona de Cardiff, de Newport, en el sur de Gales. De ahí, cuando me hago el ADN, me da un porcentaje de ADN que es de esa zona de Gales, que tiene que ver con lo que traigo en mi sangre de John. Poquito, pero tengo de ahí. Bueno, y John lo encuentro como vendedor de Biblias en Gales, y después uno dice, ¿cómo va a vivir vendiendo Biblias? Parece que en ese momento era un negocio redituable, y esto lo encuentro en un censo, el censo de Gales de 1861. En ese censo están Annie con su papá y su mamá. Annie es la que se casa con mi bisabuelo, o sea, mi bisabuela, y están los hermanos y las hermanas de ellos. En total son 5. Marion Johnson era escocesa y ella era nacida en Glasgow. Williams, en la colonia, cuando ellos llegan, habían un montón, y como vos ya lo relataste, pero lo volvemos a contar, se les ponía o se ponían apodos como para identificarse, o por el lugar de donde eran, o por alguna cuestión. Bueno, lo mencionamos a Berwin, que es el más por ahí conocido. Berwin, que queda como apellido, era una zona de Gales. Él era Jones. Y bueno, William quedó como Scotch, eran los William Scotch, cuando en realidad él era galés. La que era escocesa era su mujer. Ellos son mis tatarabuelos, ¿sí? Ellos llegan en 1875, y en marzo de 1876 una mujer, una chica pero ya grande, que tiene 20 años, pensemos que en el siglo XIX 20 años ya eras casi que ya se te había pasado el cuarto de hora. Yo digo, no sé cómo ella llega siendo una mujer grande para la época, y se casa inmediatamente con mi bisabuelo, que también tenía 20 años, ¿sí? Los dos se casan, y quien registra el casamiento en un diario casero, digamos, es Pritchard. No me acuerdo el nombre de Pritchard, el maestro Pritchard. Thomas Pritchard estaba en Estados Unidos, se va hasta Gales y viene en un barco, y él cuenta todo el relato en un diario, que llega al Museo de Gaiman en un momento, y Tegay Robert, que es la tía de Fabio, y quien estuvo muchos años en el museo, y que lleva, bueno, ella lo transcribe a máquina en galés y en las partes en inglés que tenía, y ahí en el diario, que lo vamos a mostrar también en las imágenes, dice que que en marzo de 1876 se casan, y bueno, Pritchard cuenta cómo fue la boda y todo lo demás, o sea, en ese momento. Bueno, esta es la cuestión de Annie, que es mi bisabuela. Los dos hermanos que le siguen a ella habían trabajado en las minas de Fistiniog. Fistiniog, en el norte de Gales, una mina de pizarra mundialmente conocida, y bueno, para nosotros es mucho más conocida porque bueno, mucha gente vino de ese lugar. Él estaba con su familia ahí, y los dos hijos, cuando eran chicos, tenían 13, 14 años, trabajaban en la mina. Y los más chicos no, y Annie no trabajaba, iba a la escuela, cosa que era raro dentro de lo que era una familia de ese momento, donde todos tenían que trabajar, y habían chicos tan chicos trabajando, que mi bisabuela estaba estudiando.
mi bisabuela termina muriendo a los 80 y pico de años. Y está, después vamos a contar el registro. Hoy no vamos a ahondar demasiado en la parte esta, vamos a introducir esencialmente porque el tiempo nos va a quedar limitado. Te digo porque por lo que estaba mirando ahí que nos avisaron del tiempo de reuniones, pero no importa, porque la presentamos, vamos a mostrar lo del censo de 1861 y vamos a mostrar los registros que tenemos de que de ese casamiento de Annie Williams con John Walker o Walker, Johnny en ese momento, nacen los primeros Walker que hay en la colonia. Y esto sucede entre 1876, que nace la primera, que se llama Harriet, como su abuela paterna, hasta el hermano menor de mi abuelo Samuel era uno de los menores, y después había un hermano más chico. Lo vamos a nombrar a cada uno de ellos, de los 10 que nacieron. Dos de las chicas murieron. Una es la que está enterrada, que hicimos referencia, que está enterrada en Moría, y Alice Catherine, que murió también a los 11 años, murió como la hija de Edward Jones, que vos contabas, murió también en el río, ahogada, que eso era como un accidente bastante común en la época, sucedió hasta, creo que hasta hoy día, en el río Chubut, en la colonia, suceden ese tipo de accidentes, de chicos y de grandes.